Bueno, pues bienvenidos a este espacio de Cuba es el Foco, la Casa de Espacio Común, que es la casa de todos los cubanos que luchan contra la dictadura. Y hoy tenemos a tres invitados que son queridos de mi corazón. Tenemos a Fernando Almeida, que es activista y abogado de derechos humanos. Tenemos a, bueno, José Gabriel Barrenechea, que repite, ya ha estado en el otro día, que es un activista y periodista independiente. Y a Claudio Fuentes, que es activista y miembro de Estado de SATS. El tema de hoy es oposición política cubana, ¿dónde estamos y a dónde vamos? Entonces, bueno, vamos a tener rondas breves. Ya sabéis, tenemos 3 minutos. Yo voy a ir os voy a ir avisando. Y empieza Fernando Almeida. Fernando, ¿dónde estamos? Y sobre todo, bueno, y también, ¿a dónde vamos como posición política? Bueno, muy buenas a todos, muchas gracias por la introducción, encantado de estar en este espacio. Bueno, yo personalmente ahora mismo estoy en Serbia, en Belgrado, iniciando mi exilio después de un periodo de activismo bastante intenso del último año, especialmente el frustrado 15N, en el cual formé parte del grupo organizador Archipiélago. Me dejó todo un mal sabor en la boca, pero bueno, desde antes estoy trabajando y tratando de ver cómo se activa este pequeño monstruo dormido que es la sociedad civil cubana, que creo que logramos activar bastante, pero no lo que necesitábamos de todo. Cuando yo empecé a acercarme a la oposición, y eso es un proceso interesantísimo, para mí la oposición política era un concepto difuso, que da lo mismo, era opositor, disidente, contestatario, eran tres conceptos que se difuminaban mucho, y la idea de la oposición política, lo más claro que tenías y lo primero que tenías que romper era que la oposición política estaba concentrada en Miami, era fundamentalmente Alexander Otaola, y eso era la oposición política. Y en Cuba había unos grupos ahí, la UNPACO por un lado y no sé quién por otro, que tú no sabías quiénes eran. Yo tuve que romper ese prejuicio y ver, bueno, definitivamente debe haber algo más, pero mientras me fui adentrando y bueno, compartiendo y conociendo a muchas personas, eh, para mi sorpresa me quedó todavía un vacío muy grande. Y era que yo todavía no lograba visualizar la oposición política cubana. Seguía habiendo opositores, seguía habiendo partidos, seguía habiendo figuras adentro, cada vez menos, por lo menos en las calles, no en las cárceles, en las cárceles está concentrada tal vez más de la mitad de la oposición cubana dentro de la isla, pero yo no lo acababa de ver. Y eso es algo que me llama muchísimo la atención, porque si usted quiere siempre uno le lucha al pueblo y le dice que, mira, que no avanzas, que no apoyas, que no haces, que si los opositores se quedan solos, que si la gente no responde. Y bueno, vamos a algo elemental de la oposición política, o sea, de la política, eh, y es la teoría de la representación. Y no vamos ni siquiera a la teoría de la representación en una estructura democrática que en Cuba, pues como que no está hace demasiado tiempo y con defectos cuando la había. Usted necesita que el ciudadano se sienta representado. Para que el ciudadano se sienta representado, se tiene que sentir identificado de alguna manera con objetivos o figuras. Y para sentirse identificado, tiene que ser capaz de ubicar, ver y de, ok, este es mi representante. Cuando yo quiera una idea o quiera apoyar algo o quiera una propuesta, a él me voy porque me representa, me identifico, lo sigo, lo comprendo y él me comprende a mí. Hay un feedback. Y yo lo que, por desgracia, he visto es que hay una oposición, o sea, hay opositores, no veo todavía a una oposición y el ciudadano al cual se dirige, o sea, es como un communication breakdown. No creo que sea ni el mismo código, no creo que sea el mismo tipo de ciudadano por cada figura de oposición y creo que tenemos tantas fragmentaciones porque todavía operamos, además de todos los defectos estructurales que se podrán ver o no, es mi apreciación, muy nuevecito yo para tener un criterio concluyente. A mí me parece que operamos con un concepto terrible, cruento, de
exactamente el pueblo cubano, como si el pueblo cubano fuese algo tan sencillo de colocar en un estrato masificador. Me parece eso un rezago masificador de inmensos metarrelatos. La revolución se alimentó de inmensísimos metarrelatos de el pueblo cubano. El pueblo cubano se divide entre la oposición y entre la revolución, la disque revolución. ¿Qué cosa es el pueblo cubano? Es el mismo pueblo cubano el que está la diáspora en Miami, es el mismo pueblo cubano la diáspora en España, es el mismo pueblo cubano la diáspora en La Habana, en Santiago, en el centro. Me pregunto, o sea, ¿a mí el concepto ese me sirve? Eso es un gran problema. ¿Yo? ¿Te estás refiriendo a mí? Yo no estoy escuchando ahora. No se Ya, escucha ya. lo que está ahí. Tu audio. No digo Barrenechea, yo te estaba diciendo, Fernando, que ya estabas en tiempo, pasado ese tiempo, o sea, que no me habéis oído ningún, claro, es que tenía el audio quitado. Es que No. aquí, tengo unos pájaros aquí, unos pájaros que está lleno esto de urracas, no sé por qué pasa, y entonces hacen cada vez que pasan, y entonces por eso quita el audio. Nada, que decía, Fernando te estaba diciendo desde los 3 minutos que ya se te estaba acabando el tiempo. Claro, no me oías. Bueno, Barrenechea, entonces, te toca. 3 minutos. A ver, ¿qué pienso yo de la oposición hoy día? Bueno, en Cuba hemos tenido unos ciclos de fluctuación en cuanto a oposición que tienen que ver con lo fundamental. Tienen que ver con que en Cuba se llega a un máximo de actividad opositora. O sea, se llega a un máximo en un determinado momento, la actividad opositora va creciendo, creciendo, creciendo. De pronto hay un choque con el régimen decide que lo que tiene que hacer es aplicar entonces la represión al máximo y después soltar la válvula de la inmigración, y la mayoría de las personas entonces terminan emigrando. O sea, desde mi punto de vista estamos en este momento en esa parte del ciclo. O sea, hubo una amplia presión opositora. Esa amplia presión opositora se enfrentó a una gran resistencia del régimen, una gran represión del régimen, que ahora lo que está haciendo es simplemente que ha dejado abierta la llave. Ya en este momento la llave funcionó, y ahora entonces posiblemente tengamos que empezar un nuevo ciclo en la oposición política dentro de la isla, en que empiece a reconfigurarse de nuevo una oposición, empiece a rearticularse una oposición para poder volver a reiniciar el ciclo, y así estaremos, supongo, por siempre si esta dinámica se mantiene. Esta dinámica, por ejemplo, ha permitido que el régimen no haya tenido que hacer un gulag en Cuba. El gulag en Cuba ha sido los Estados Unidos. O sea, mientras en la Unión Soviética hubo que recluir a la mayoría de los opositores, primero de la burguesía, de la aristocracia, de los cuadros funcionarios, después de las sucesivas oposiciones que fueron saliendo dentro del mismo partido, de los partidos socialistas, y después dentro del mismo partido bolchevique. Aquí no ha sido necesario eso, porque siempre normalmente lo que sucede es que la mayoría de las personas terminan emigrando por ese mecanismo que se ha creado, que ha creado el régimen, y en ese estado estamos. Ahora, a eso hay que agregar que hay la concepción de que para romper el ciclo, lo que hay que hacer es apoyar el exilio. O sea, hay que apoyar a una oposición que esté más afuera que adentro. O sea, se le ha dado más fundamento a la oposición fuera, que evidentemente tiene mucho más apoyo porque tiene la mayoría de la población. Cuando sale del país y se convierte en emigrada, la mayoría termina dándose cuenta o separándose del régimen, aunque quedan siempre personas que están próximas a él. Y me parece que es en este sentido lo que tenemos en cuanto a la oposición. O sea, tenemos dos cosas. Tenemos que estamos en un momento de un ciclo que ha venido ocurriendo normalmente con la actividad opositora en Cuba, y que además de eso hay grupos, fundamentalmente en el exilio, que han llegado a la idea de que la forma de romperlo es apoyando más al exilio y dejando sin recursos prácticamente a la oposición interna. O sea, dejando a un lado a la oposición interna en el país. Claudio. Muchas gracias. Bueno, oye, primero darles un saludo a ustedes dos y agradecerles la tremenda oportunidad a Thais por permitirnos esta oportunidad, ¿no? Y de alguna manera
que ya se esté cumpliendo esto que no solo desde Estado de SAT, creo que otras personas también lo han pedido, pero que empiece a haber una conversación sobre todos los problemas y tratar de hacer un diagnóstico a través de debates desde diferentes posiciones, ¿no? Porque fíjate, en medio de una estructura totalitaria como la que sigue habiendo en Cuba después de 63 años, lo único que podemos hacer los cubanos para en este terreno tener algo democrático es ejercer la libertad de expresión y entrar en una discusión que tenga un buen tono para que sea provechosa, no solo para los que discuten, sino sobre todo también para el público de ambas orillas. Yo quería referirme primero, para ir en orden, a algo que dijo, que me gustó mucho su introducción, Fernando, y es que él hablaba de que desde que él entró en la oposición, él no tenía claro cuál era el mapa político, ¿no? Es decir, las diferencias entre un opositor netamente político, entre activistas, entre personas que tienen que ver con la oposición civil, ya sea desde, digamos, el activismo, como las Damas de Blanco, o grupos así que ayudan a los presos políticos, etcétera, como grupos de artistas que están hablando del problema a través de las artes, la música, el cine, los audiovisuales, etcétera. Y evidentemente yo creo que para entrar en este primer tema de hoy, que es la oposición política en Cuba, ¿dónde estamos? Hay que entender que si no se define el mapa político, primeramente estamos sin brújula. Número uno, si la política se entiende como métodos o sistemas para resolver un problema, digamos, vives en un edificio de 3 pisos, se rompe el motor del agua, hay una reunión entre la gente y hay 3 políticas, todo el mundo, todos los apartamentos ponen el mismo dinero, o las viejitas que no pueden pagar, esas no pagan y el resto asume aquello, o las viejitas o los apartamentos muy pobres que no pueden pagar, pagan la mitad. Tienes 3 políticas para resolver un mismo problema. Por lo tanto, para empezar, yo quiero tratar de derribar el mito de que debe haber una oposición monolítica, que todo el mundo debe meterse bajo una sola sombrilla, ¿no? Como esto que decía Fernando de la gente que habla a nombre del pueblo de Cuba y hay un solo proyecto. Es imposible. Dentro de la oposición hemos visto que han habido siempre, de forma histórica, distintas visiones. Por ejemplo, para ser muy concreto, hay un grupo de oposición que está a favor del embargo, en el que estamos SAT y otros grupos, a favor de que el régimen tenga sanciones y que pagar por todas las violaciones de derechos humanos al interior de la isla, y otro grupo que decidió de alguna manera estar en la visión de Obama de vamos a darles cosas, vamos a poner una alfombra roja y quizás ellos se empiecen a mover en la dirección democrática. Ya por ahí se tiene que derribar el mito de que no puede haber una sola oposición. Y si desde el exterior, que una de las funciones principales debe ser apoyar a la oposición interna, se está eligiendo a un solo proyecto, pues bueno, ya tenemos ahí un gran problema. Y lo otro, para terminar en los segundos que me quedan, Ninguno. es que bueno, ok, lo dejo para la otra. Bueno, lo que pasa es que como yo tenía el audio quitado, Fernando tuvo 5 minutos. Entonces, No bueno, importa. Fernando... Pero bueno, es mi culpa, Fernando, no pasa nada. Bueno, volvamos al ciclo, volvamos a Fernando y a Barrenechea, porque yo creo que es muy importante también eso que dijo Barrenechea, de que tenemos que romper también el ciclo de que hay un grupo de opositores que en algún momento son diezmados por la represión, unos a la cárcel, otros al exilio, y de nuevo hay que comenzar de cero, y los que comienzan de cero no se les deja una herencia de todo lo aprendido y las experiencias de los que vinieron antes. Eso es fatal. Nos deja siempre en el punto cero. Sí, así mismo es. Fernando. Bueno, uno de los problemas que yo identifico, y es un problema sociológico que tenemos los cubanos y también un problema cultural, es que salir del totalitarismo no es como que me voy de la isla o me declaro en contra de Díaz-Canel y del partido y del PSC y de todo el mundo y ya, salí del totalitarismo. Ya yo no tengo efectos del totalitarismo y cuidado. O sea, yo he encontrado que los cubanos, una buena parte, piden y exigen libertad de expresión, piden y exigen derechos humanos y no tienen la menor idea de lo que eso implica. Porque cuando ven a alguien que le suena algo diferente, enseguida, labeling approach, no entendí lo que me dijiste, debe ser que tú eres comunista.
como eres comunista, significa que estoy en contra tuya, automáticamente me fajo contigo. Y las ideas son, y te tengo que quitar tus derechos, porque tú no tienes derecho a expresarte, hay que bloquearle. Cuidado. O sea, y automáticamente eres una claria. O sea, número uno, usted no ha entendido el concepto de los derechos humanos. Número dos, democracia. Usted no ha entendido que la democracia no es todos somos parte del partido único de la oposición, donde todos tenemos que estar de acuerdo y no podemos criticarnos, ni decirnos cosas, porque entonces eso le da armas al enemigo. Y digo, ¿en serio? ¿Ese es el criterio? PCC. Eso es PCCismo, castrismo. Lo tienes en la sangre. Entonces, ¿hasta qué punto tú eres capaz de combatir un mal si tú no te has curado del mismo ni eres capaz ni siquiera de identificártelo? Y eso es, para mí, profundamente preocupante. O sea, si tú no entiendes cuál es la esencia de derechos humanos, si tú no entiendes cuál es la esencia de un Estado democrático, si tú no entiendes las bases de un diálogo político, el cual no tenemos que estar todos de acuerdo, tenemos que buscar opciones y vías, un foco en común, y cada uno por su lado, y nos ponemos de acuerdo para determinadas acciones, como hacen todos los grupos en todos los lugares del mundo que tienen democracia, o algo parecido a la democracia, usted está reproduciendo el problema, pero completamente. Y el tercer elemento, que es cultural, es que el pueblo cubano no es capaz de exigirle ni de plantarse y decirle a su líder, su dirigente, su figura, mira, no me gusta lo que estás haciendo, yo te apoyo a ti, pero me gustaría que hicieras más por esto. No. ¿Cuál es el que sigo yo? No sé. Un ejemplo hipotético. Ferrer, yo sigo a Ferrer. Oye, a mí no me gustó lo que dijo Ferrer, el pobre, está ahora mismo en prisión, bajo tortura, terrible situación, pero bueno, Ferrer es muy respetado. No me gustó lo que dijo Ferrer. Tú eres un enemigo de Ferrer, tú no puedes decir eso porque ese hombre, tú no sabes lo que ha hecho. Y dice, bueno, Fidel Castro, ¿qué pasó? Tengo que estar 100% de acuerdo con Ferrer. Has probado conversar con él y decirle, y los que trabajan con Ferrer se lo han dicho, o sea, oye, ¿qué tú crees de esto? Y es súper dialogante, súper comprensivo, siempre abierto, pero Termina la idea. pasa eso, acriticismo total frente a la figura de liderazgo, desconocimiento de derechos humanos e incapacidad de trabajo democrático. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Vale, Reneche. Opino que una oposición democrática no tiene por qué ser una oposición unida ni un partido único. En primer lugar, lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros es que las ideas, en ninguna cabeza de dos personas a la vez, las mismas ideas son iguales, son idénticas, a pesar de que puede ser que las hayan estudiado en el mismo libro, las hayan recibido de las mismas fuentes, la interpretación de las ideas siempre varía. O sea, las personas nunca tienen una idea exacta en la cabeza de exactamente igual a la de los demás condiscípulos. Eso es real. En este sentido, yo creo que hay que darse cuenta de que hay una variedad en toda oposición democrática de ideas, que es lo más positivo para una sociedad. Una sociedad debe tener una cantidad de ideas en cuanto a cómo debe funcionar. Ahora, debe tener una idea básica, que es la idea de que sí tenemos ideas muy amplias que son propias de nosotros, que podemos discutirlas con las personas que están cercanas a nosotros y que podemos cogerla como algo muy, prácticamente como un objeto religioso, un tótem que no se puede tocar. Eso solo podemos dejarlo ahí, y que cuando vamos a resolver problemas concretos, sí tenemos que ponernos de acuerdo en base a problemas. Y es ahí donde yo creo que tendremos que llegar dentro de la oposición en Cuba, que no es tanto a ponernos de acuerdo como oposición en cuanto a ideas, sino en cuanto a problemas, resolver cosas puntuales. En cuanto a cosas puntuales, sí creo que se puede llegar a un acuerdo. El otro día yo escribí algo de que liberales y conservadores eran muy difíciles, realmente, que los liberales y conservadores estaban muy lejanos unos de los otros, independientemente de lo que se pueda pensar, pero que sin embargo podían cooperar en muchas cosas y han estado cooperando durante los últimos por lo menos 100 años, han estado cooperando bastante a menudo. Esto me parece que es un patrón para la oposición cubana, que hoy día es un amplísimo arcoíris que va desde la derecha hoy, vamos a llamarle conservadora, hasta cierta oposición dentro del mismo régimen que se mantiene dentro de un socialismo que no se define muy bien y que no se atreve a romper, pero que emite continuas críticas al sistema y que siempre evita romper con el sistema.
pero ahí está la cosa. Me parece que el problema de la oposición en Cuba no es tanto de que coincidamos en un grupo de ideas de cómo debe ser la sociedad cubana, sino en que empecemos a coincidir en resolver una serie de problemas puntuales. Lo primero sería identificar cuáles son los problemas puntuales que tenemos, que es otro problema que tenemos. O sea, no identificamos muchas veces los problemas y nos quedamos en ese aspecto nebuloso. Me parece que lo que primero que habría que hacer sería eso, identificar problemas y después darles este enfoque, o sea, el enfoque en que todos podemos sentarnos a resolver problemas, no a discutir ideas. Las ideas no se discuten en ese grado de politización. Las ideas se pueden discutir filosóficamente, pero políticamente lo que llevan es a la desunión y evitan resolver problemas. Bueno, tenemos un tiempito que nos ha dejado Barrenechea. Claudio. Súmaselo a mis 3 minutos. Mira, a mí me parece importantísimo, porque creo que lo primero antes de resolver un problema, como dice Barrenechea, es que hay que hacer un buen diagnóstico. Y en ese diagnóstico, que es lo que él plantea como identificar los problemas, yo quiero hacer una lista de algunos de esos problemas, porque bueno, toca exactamente con lo que estamos tratando hoy, que es la oposición política cubana, en qué punto estamos, antes de llegar a dónde queremos, qué punto queremos alcanzar en el futuro. Fíjense, la oposición política, para diferenciarla del activismo, de la sociedad civil, etcétera, es una oposición primero que dice, yo quiero llegar al poder y yo tengo una propuesta, un plan, una agenda para gobernar el país mejor que quienes están ahora. Y se pueden imaginar que nada más hacer una propuesta, que es algo complejo porque tienes que hablar en términos políticos, en términos económicos, cómo dirigirás el país en términos financieros, en el término de orden interior, es decir, qué se va a hacer con la policía, con el Ministerio del Interior, el ejército, es decir, los militares, todo el sistema de control que hay, la cuestión de las construcciones, viviendas, salud. Imagínate todo eso. Eso primero lo hace un equipo de personas que son especialistas en cada una de estas materias, que están en el rango de los economistas, los juristas, los constitucionalistas, los abogados, etcétera, ¿no? Así que primero se necesita gente preparada que tenga una propuesta y después que la tenga, que se supone que eso se lleva meses de estudio, de intercambio dentro de cada grupo, usted tiene que tener recursos para que esa información, como al principio decía Fernando, la mayor cantidad de gente dentro y fuera de Cuba lo conozca y diga, bueno, yo voy a apostar por este caballo y no por aquel, ¿ya? Si dentro de su agenda, por ejemplo, usted le da la gana de dar más derechos a la comunidad gay, bueno, pues toda esa gente, muy probable que entren con usted. Si usted va por una cuestión de la vivienda, pues la gente se va a acercar. Ahora, el estado depauperado, de ausencia de recursos, de no tener ni siquiera para el día a día, de la inmensa mayoría de la oposición política dentro de Cuba, está en un estado catastrófico. Y fíjate, estamos hablando de que si tú enfrentas a 2 ejércitos, el castrismo y la oposición, y la oposición política está en una trinchera sin balas, es decir, sin recursos de ningún tipo, no le puedes pedir que haga algo, porque sin recursos sencillamente no vas a una guerra para perder. Y para eso, inevitablemente, como ninguno de nosotros puede aquí tener una empresa para con lo que genere los beneficios, financiar los proyectos políticos, pues estamos amarrados a que la ayuda inevitablemente venga del exterior. Y una de las cuestiones que yo, cuando me toque de nuevo hablar, es que si esas ayudas están condicionadas, pues tenemos un tremendo problema. Ni podemos trabajar y en caso de que se obtuvieran recursos y apoyos para trabajar, no pueden estar condicionados. Así de sencillo. Muy bien, Claudio, muchas gracias. Bueno, claro, es que es un problema, fijaos, que quisiera que insistierais un poquito más porque es un poquito como la pescadilla que se muere la cola, ¿no?
yo cuando a veces he preguntado, ¿no?, temas de la oposición cubana, o lo he tocado en algún intercambio, incluso con opositores, oposición política, por ejemplo, con miembros de plataformas de la sociedad civil, que ahora están como muy, ¿no?, los últimos tiempos es lo que más, digamos, que se ha escuchado, por lo menos se ha movido. Y lo que veo es desconocimiento, número uno, grande, precisamente por eso que estás diciendo, es un desconocimiento. Y luego falta de credibilidad, las dos cosas. Yo me imagino que tiene que ver también con la propaganda que ha hecho el castrismo, muy fuerte, y con más cosas, o sea, nunca algo tiene una sola causa. Sí, Claudio, haz la precisión y después pasamos, Fernando. Yo creo que el panorama está, no sé si os queda algo por decir del panorama actual para pasar a dónde vamos. Claudio. No. Sí. A mí me quedan cosas, pero bueno, voy a agregar ahora, antes de Fernando, y discúlpenme esto porque creo que es importante. Yo pienso que en lo que hemos estado hablando, de alguna manera, queda demostrado que la oposición tiene serios problemas con su visibilidad de cara tanto al exilio, para exponer sus propuestas y buscar gente que te apoye, que te siga, que cree en ti y que entienda que hay distintas propuestas o agendas desde la oposición política que pueden ser reemplazo al castrismo, porque tú no tumbas un edificio si no tienes los planos, el dinero, los materiales y los trabajadores para construir el otro. No te puedes quedar a vivir en la calle y a esa hora empezar a buscar el dinero para construir tu proyecto. Esa poca visibilidad, que es, por ejemplo, un ejemplo, triste ejemplo, es que ningún grupo de la oposición política dentro de Cuba fue invitado a la Cumbre de las Américas, ¿no? Tú lo tienes ahí. Es decir, a nivel de las democracias no les está interesando darnos cabida, hacerse la foto con nosotros, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, y yo pienso que una entidad muy responsable de esa falta de visibilidad recae también en la prensa independiente. El debate anterior que tuviste con Barrenechea, Antonio y Cuesta Morúa no lo reportó ni ADN, ni 14 y medio, ni Cubanet, ni Cibercuba, ni Diario de Cuba, por solo poner esos 5 ejemplos, fíjate. Bueno, voy a romper una lanza. Ya digo, sin porque embargo, algunos de ellos sí que me han dicho que se los mandara cuando lo tuviera y yo no lo he hecho. O sea que vamos a dejar sí, claro que yo pero también fíjate, pero no el debate salió y tú no tienes que esperar ni siquiera tener el video, pero además, escúchame, la enorme cantidad de videos de todo tipo, desde una serie de 9 capítulos o 10 sobre Constitución o Testamento Castrista de SAT, jamás lo han reportado. Bueno. Una serie con dos seasons, con 2 temporadas sobre Cuba República, Memoria y Futuro. Primero un análisis de 14 capítulos sobre desde el 1902 hasta el 58. Bueno, Claudio. Y luego todo el periodo tampoco, etcétera. Es decir, hay invisibilidad también por parte de la prensa que sencillamente no está asumiendo todas las visiones que hay y las críticas que hay. Ok. Fernando, deja a Barrenechea poner y después ya te toca. Le damos más tiempo a Fernando después porque ahora estamos hablando que estamos dentro, ¿me entiendes? Estamos hablando del problema dentro. A ver, ¿qué te voy a decir? Lo fundamental aquí es lo siguiente. De la oposición en Cuba, todo el mundo sabe que en Cuba el régimen tiene un control absoluto sobre la economía del país. Yo te voy a poner un ejemplo muy personal. Yo estaba aquí hace poco lijando indios para personas que venden indios en esta parte de las religiones afrocubanas. Y yo estaba lijando y a esas personas llegó un oficial de la seguridad del Estado, llamó a la jefa de vigilancia y la jefa de vigilancia vino y habló con ellos y esas personas me quitaron el trabajo. Eso es para que más o menos se den cuenta. Ahora, ¿qué provoca esto? Esto provoca que si yo, que he sido una persona bastante independiente dentro de la oposición en Cuba, posiblemente yo haya sido de las personas más independientes dentro de la oposición en Cuba, con respecto al exilio y con respecto a la oposición, o con respecto a fuentes de financiamiento, me cuesta enormemente. Y yo incluso en un momento determinado llevo a pensar la única forma que tiene un opositor en Cuba de ser independiente es salir al exterior. Porque si tú me vas a condicionar desde fuera, si tú no me vas a ayudar desde fuera, que tú me puedas ayudar porque tú eres parte de la sociedad transnacional cubana. Hemos llegado al acuerdo hace mucho tiempo de que la sociedad cubana no es una sociedad de las fronteras para adentro. Estamos hablando de una sociedad transnacional
Y en Cuba vamos a estar aquí, la sociedad, incluso el mismo Estado en este momento está viviendo de la emigración, en gran medida está viviendo de la emigración, está viviendo de las remesas, está viviendo de las ayudas. En este país prácticamente todo el mundo puede usar la telefonía móvil porque alguien desde fuera la apoya. O sea, que ese tabú de que la oposición recibe dinero de fuera, sí recibe dinero de fuera de las fronteras del control de un Estado absolutamente controlador de toda la economía, pero dentro de la sociedad transnacional cubana. O sea, que incluso desde un punto de vista nacionalista, que hoy día es estúpido plantearse de que yo, por ejemplo, que soy una persona que puede ser que sea él, que sea un humanista, que sea un socialdemócrata, que sea, no sé, un liberal radical, porque yo no puedo tener contactos con esas organizaciones como se tienen hoy día, como es normal hoy día. El Partido Comunista Socialista de los Estados Unidos, el Partido Socialista de los Estados Unidos, que es un partido que de cuando en cuando se para frente a la Casa Blanca, recibía hasta hace poco financiamiento de Venezuela. Es un partido que tiene incluso dentro de sus estatutos cambiar el sistema político de los Estados Unidos. Y ahí está, y nadie se mete con él. O sea, yo no he oído nunca al presidente de los Estados Unidos, salir a criticar porque le pusieron 4 pancartas frente a la Casa Blanca, ni el anterior, que sabemos que era bastante manifiesto, vamos a decirlo así, y están ahí. O sea, que es real. Hay un problema serio y si la oposición cubana hoy día tiene un problema serio de pérdida de capacidad económica. Disculpe. Fernando. Yo voy a decir, lo voy a ser bien preciso para no abusar, o lo intentaré, ¿no? Yo veo dos cosas que me parecen atroces y que lamentablemente son explotadas. Número uno, la lucha por la libertad de Cuba es una marca, es un branding que desde afuera vende mucho desde el punto de vista de imagen y no estoy para nada diciendo que los opositores no estén realmente interesados en la lucha por Cuba y en la libertad de Cuba, pero creo que luchan muchas veces y durante un cierto tiempo han luchado desde una abstracción. Es como que esto es lo que yo me dedico a luchar contra el castrismo en abstracto y todo se va a resolver cuando se caiga y no me ha demostrado nadie fehacientemente si su método, cómo su método funciona. De hecho, muchas veces me encuentro algunas ideas y métodos que en la práctica mundial de bandos de izquierda y de derecha han fracasado, pero ellos insisten porque realmente no tienen ningún tipo de verificación. Es como que no tengo que hacer el cálculo porque cuando caiga te lo voy a demostrar. Aquí funcionó. Y operan en abstracto, operan en grandes abstracciones. El pueblo cubano no era abstracción. La dinámica social del cubano dentro de la isla es una abstracción que se superpone a como yo la visualizo donde esté. Gravísimo. Usted no ha entendido para nada su público destino. No lo ha entendido. Y tenemos un segundo problema, que es que confundimos tanto políticos o aspirantes a políticos como ciudadanos que deberían seguir a un político o respaldarlo o apoyarlo, confunden influencer, confunden trabajo en redes con trabajo político. Craso y gravísimo error. Si usted no toma las redes como una herramienta, como un catalizador o un potencializador de un mensaje o de herramientas de trabajo de intercambio, y usted lo convierte en esto es a lo que me dedico, usted acaba de fracasar porque las redes tienen su propia dinámica, las redes te enredan, las redes te arrastran, las redes funcionan por polarizaciones y funcionan por lo que esté trending. Por lo tanto, en vez de dirigirme e insistir constantemente en este asunto con la constancia que lleva, no lo hacen, te vas por la primera, te vas por la de atrás, te vas por lo que llama la atención y cuando se acaba el boom de la atención, pues ahí te quedaste, estás posicionado, eres visible, todos te siguen en redes sociales, pero no dan un paso fuera de su casa por ti. Tienes bueno, como dice Milanés a veces, aire frito. A mí me encanta el término. Es aire frito y tú solo te lo consumes y sientes que te llenó. Eso es la peor parte. Que tú no sabes que estás comiendo aire frito y dices, oye, qué rico está, estamos logrando muchísimas cosas. Y hay un tercer elemento que es falta de tangibilidad de las relaciones internacionales. Eso está mejorando, pero no sabemos cómo interactuar con ellos. Y ahí yo veo ideas que me parecen fantásticas,
pero que esto ya es muy personal, yo no lo defiendo. Tenemos que lograr que no reconozcan a la dictadura. ¿Qué significa eso? Que no la reconozcan, que la saquen de las Naciones Unidas. Si Corea del Norte está en las Naciones Unidas. El argumento, la constitución de 2019 es una constitución de un partido único. Bueno, vamos a sacar a todos los países árabes, vamos a sacar a la mitad más uno del Golfo Pérsico, China se va, Rusia tampoco va a estar, tal vez hasta Serbia la saquen. ¿En serio? Estás pasado de tiempo, Fernando, pero bueno, como... O sea, esa ¿Ya que falta de termino? tangibilidad, esa falta de tangibilidad en esos tres elementos, crea que tengamos una burbuja de aire intangible y eso la gente no lo entiende, pero lo percibe. No saben qué hay ahí, pero les dé recelos. Y si ya por si el cubano entró a la isla que está bloqueado de recelos, imagínense. Bueno. Le toca ahora a, a Barrenechea. ¿Mí? No, creo que a mí. A Creo que Claudio. Le toca a Claudio No, realmente. Vamos a dejar a Claudio. Y no había una Que ya pregunta. como uno, empezó uno, no le tocaba a Claudio, volvió a Claudio, no le tocaba, pero bueno, pero sí, pero no, pero tal. Bueno, venga, Claudio. Bueno, no, yo para darle un poco que seguimiento lógico a lo que estaba planteando Fernando sobre la intangibilidad y que muchas veces los proyectos se montan bajo abstracciones, ¿no? Y fíjate, yo creo que sobre eso yo les tengo a todos ustedes un ejercicio intelectual, un supuesto. Imaginen, porque además, hablando, Fernando, de la cuestión de las redes sociales, cómo se inflan cosas que a la vez son tremendamente efímeras, crecen, crecen, crecen y de pronto esos globos estallan y luego en las manos nadie tiene nada, ¿no? Esa permanente dicotomía entre la virtualidad y la realidad. Por ejemplo, desde Miami o desde el exilio, sobre todo de Estados Unidos, vemos que ya desde hace un tiempo y últimamente se ha incentivado desde terreno seguro por las redes el estallido social. Desde el grupo clandestino, todos los cubanos sean clandestinos y láncense a la calle y sangre sobre los bultos de Martí, aquella locura. Hasta ahora después, bueno, viene el 11 de julio, hoy por hoy todavía se siguen diciendo hacen falta más presos políticos y arriba, no importa, hay que poner la carne y hay que desbastarse. Y yo les quiero poner este ejercicio. Imagínense que por un desespero absoluto y total, en cuanto a hambre, apagones, etcétera, falta de agua, medicinas, realmente la gente sale a dejar el cuerpo y el castrismo, de pronto, milagrosamente, se monta en un avión con los principales acólitos y se va. ¿Qué situación tenemos en Cuba? Bueno, pues los ajustes de cuenta y los niños y los adolescentes viendo toda esa violencia, la gente saqueándolo todo lo que hay, lo poco que hay. Sí, cero ley y cero orden. Los opositores fajados porque no hay ninguna guía, ni ha habido debate serio, ni hay las distintas propuestas. A nivel internacional, ellos no sabrían a qué grupos apoyar, porque además hay algún grupo de la oposición política interna en Cuba que esté siendo beneficiada por gobiernos o instituciones, sí, por gobiernos democráticos, por instituciones del exilio. Yo solamente conozco a uno que visiblemente tiene el beneplácito, que es Cuba Decide, con Rosa María Payá, que vemos que tiene reuniones, digamos, con el congresista Mario Díaz Balar, con el senador Marco Rubio. Y yo digo, bueno, ¿será que desde el exilio se está incentivando el estallido social? A la vez, el único grupo que se tiene, digamos, como en la mira para que después caiga acá y sea lo que se imponga, lo que se implante, sea eso. Sí, alguien entiende que sin un liderazgo o sin varios liderazgos políticos, sin la visibilidad de los grupos de oposición con las propuestas políticas, si se va el castrismo, sería acabar de reventar esto, porque sería un super caos. La gente robando en las casas, las violaciones. Sí, es importante, como decía Fernando, tratar de ver esto, señores, en un ejercicio concreto de qué tenemos. Pero, Porque si la gente... Claudio, voy a hacer aquí un Sí. inciso, porque sí que hay propuestas incluso para la transición
que están hechas y hay... Sí, pero esas propuestas las conoce el cubano de adentro. No, está claro, pero que sí que hay propuestas de, incluso hay un proclamado gobierno de transición con unos, Sí. que son unos señores bueno, que tienen todo un programa para la transición, o sea... Bien, pero ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Se va a exportar desde el exilio Ya. una propuesta sin que se haya discutido, porque además yo no sé esa propuesta exactamente, porque ni veo spots, ni veo debates, No se conoce. y es lo que Yo tampoco lo debería conozco, pasar. ¿eh? Y es lo que debería pasar. Es decir, no puede ser que la gente aquí adentro ponga el cuerpo, la debacle sobre nosotros ya para finalizar, y después vengan una gente fresca que lo único que hizo fue avivar las llamas del estallido social. Y mira, nosotros tenemos los recursos y las conexiones políticas, ¿no? Y el favor del gobierno norteamericano. Ven acá. Y los grupos y propuestas que han estado aquí todo este tiempo, que también tienen capacidades. Ese es un problema tremendamente importante que hay que discutir. Bueno, te toca, Barrenechea. Bueno, ahora quiero montarme en eso porque realmente estamos cayendo en el pollo del arroz con pollo. Realmente las posibilidades que hay y qué realidad tiene. Yo voy primeramente nada más a hablar aquí de una cosa ahora y de lo que tú estabas diciendo. Puede ser, yo voy a dar una idea a las personas que están intentando hacer eso, que están intentando promocionar a un grupo que es evidente para mí como para ti, que es lo que está sucediendo. Es un grupo que se está promocionando, que tiene incluso su líder de opinión, una persona que es prácticamente un esbirro de opinión, porque prácticamente lo que hace es atacar a las personas que no están, que no se meten en la línea de ese grupo, y esa persona las ataca sin piedad, como acaba de atacar a esta muchacha, Siley. Para mí es un esbirro, él no es otra cosa que un esbirro, en este caso de esa persona, una persona que, el clásico esbirro italiano aquel, que era el del señor, que iba y le metió una puñalada. Yo solamente quiero decirles algo. A ver, algo parecido se intentó hacer en la transición del año 33. En el año 33 se pensó por la administración americana, se mandó al mejor diplomático que tenían ellos, posiblemente en conocedor de América Latina, que había hecho la transición en Santo Domingo, no recuerdo si lo había hecho en Guatemala o Honduras y había quedado muy bien. Y el hombre vino aquí y pensó que con la mediación todo iba a salir muy bien y que había un grupo que era el grupo que iba a estar ahí, era el grupo elegido por la administración, por la nueva administración, por Franklin Delano Roosevelt. Y sin embargo, todo se fue, porque en este país todo, cuando entra en caos, se va a la M. Vamos a hablar así por lo claro. Y eso me parece que es un sueño que ellos están teniendo de lo que va a suceder en Cuba si nosotros, ya eso sucedió una vez y no sucedió. Y sucedió, de hecho, también de cierta manera en el año 59, porque hubo sectores políticos en los Estados Unidos que apoyaron al movimiento 26 de julio y la asunción del poder. De hecho, el movimiento 26 de julio y Fidel Castro triunfó en el 59 tan rápidamente porque hubo un embargo de armas, que la gente no se lo dice hoy día, en marzo de 1959, al gobierno de Batista, que en primer lugar desarmó a las Fuerzas Armadas Batistas y en segundo lugar las desmoralizó por completo. Eso es una cosa que les estoy diciendo antes de caer, después es lo que vamos a hablar. O sea, me parece que la idea que ciertos gobiernos, vamos a decir no gobiernos, sino ciertos diplomáticos, a ver, ciertos legisladores norteamericanos, cubanos, americanos, pero que no están muy duchos en la historia nacional a veces, es que ellos deberían darse cuenta de que este país no funciona muy lógicamente. Aquí la historia no funciona muy lógica. Ya en el 33, lo digo, hubo una mediación que se pensó que iba a funcionar por sobre ruedas y que iba a llevar a una transición, iba a estar el hijo de Césped, iba a ser el nuevo presidente, y de pronto todo aquello se fue. Y miren, ese es el origen de prácticamente de por qué estamos nosotros aquí hoy día. Ese error de algunos y la locura que vino después nos lleva a lo que sucedió, a lo que sucede hoy día. Y en el 59 más o menos pasó lo mismo. Eso es lo que yo quiero decir más o menos por ahora, porque después creo que quiero entrar ya en lo que sería el pollo del arroz con pollo. O sea, ¿qué opciones reales tenemos? Y si son, y qué grado de realidad tienen. Porque, por ejemplo, ese mismo levantamiento popular al que se le está apostando, habría que ver qué grado de realidad tiene en este momento. Y independientemente de que si uno desea mucho, en verdad en política, si uno desea mucho que sucedan determinadas cosas, pueden suceder. Vamos a estar aquí. Eso no es erróneo. Si todos empezamos a pensar en este momento de que la dictadura se cae, es evidente que la dictadura se cae, porque la dictadura no se cae fundamentalmente porque todos pensamos
en este momento que no se va a caer. Más o menos lo mismo que pasó con Machado. Lo dejo ahí. Bueno, Fernando. Exactamente, ese es el escenario que yo estoy viendo. La cosa en Cuba se ha destruido, o sea, se desmantela de maneras impresionantes, se va a la M, citando directamente a Barrenechea, en los procesos transicionales. Un poquito de historia, no hay que ser muy avesado, un poquito de historia y usted sabe todos los desastres que se forman. Bueno, es que del 33, o sea, tuvieron que pasar prácticamente 7 años de provisionalidad con un caos horrible en la nación para ponernos de acuerdo y nos duró 12 años. Y a los 12 años llega un dictador y después llega, la gente no lo entiende, Fidel Castro no es un golpe de Estado al golpe de Estado que llega y se impone, no, Fidel Castro era la transición. Fidel Castro era la figura que iba a ayudar a hacer una transición a la democracia para restituir la constitución del 40. Y miren dónde hemos terminado. Entonces, no es... Fernando, o sea, te corto un momentito, eso es de dónde venimos, que también esto es muy importante porque es un proceso histórico y hay que entenderlo, que insistía mucho en eso Cuesta Morúa en el programa pasado. Entonces, un proceso, hay que entender que todo esto es un proceso, que no es un pum. Bien, pero vamos acercándonos ya, vamos moviéndonos porque llevamos una hora casi. Nos vamos moviendo a las opciones reales que tenemos y el grado de realidad que tiene. A ver, ¿Dónde vamos? yo menciono esto porque ahora mismo se están recreando prácticamente todas las circunstancias sobre todo del machadato. Ahora mismo las tenemos aquí y a mí me preocupa muchísimo porque efectivamente ya la salida de los Castro y la transición no es un escenario hipotético, ilusorio y abstracto. Cada día se vuelve más concreto y me preocupa mucho porque exactamente lo que se está imponiendo no es ni el partido y mucho menos la oposición, se está imponiendo el caos. La gente está resolviendo su problema de la mejor manera que piensa. Algunos se tiran para la calle, otros se tiran al mar, otros se tiran para la cartera del vecino, otro se suicida, el otro mata al otro, el otro decidió poner un cartel. He visto muchos incendios, demasiados incendios en demasiado poco tiempo y me preocupa que otros estén haciendo otras cosas y no veo ningún tipo de orden. Y el reino del caos es otra opción. Los castristas lo saben y los que dicen que apoyan el castrismo también lo saben y se resienten y no se quieren arriesgar a eso porque saben también lo que terminan. Hablaron con sus padres y con sus abuelos. Entonces, abriendo la puerta, o sea, hay que tomarse muy en serio lo que viene ahora para que salga lo mejor posible, porque ahora mismo a mí me parece que es un proceso inevitable, simplemente porque no hay nada que dure para siempre y el castrismo no tiene recursos ahora mismo. Estos no son los 90, ya no está Fidel y pronto ni Raúl va a estar. Bueno, Claudio, opciones reales, grado de realidad. Bien, yo para moverme en una transición de lo que dice Fernando y también de lo que dijo Barrenechea e ir hacia a dónde vamos o a dónde quisiéramos llegar. Primero, decirle a Fernando que yo coincido plenamente, y desde SAT lo hemos dicho siempre, que el castrismo está en su peor momento hoy, pero la oposición y sus propuestas están peor que el castrismo. Primero, eso hay que reconocer. Si se diera ahora un 11 de julio, pueden ocurrir dos cosas. Que el castrismo, vamos a suponer, se vaya, o un 11 de julio multiplicado por 3, el castrismo se va y esto va a haber un gran caos y vamos a tener la posibilidad de lo que acabamos de hablar, o sencillamente el castrismo asume tipo masacre de Tiananmen, más represión, porque él no asumió toda la represión de lo que es capaz el 11 de julio, tenemos que tenerlo claro. Y si la comunidad internacional, fíjense, son 11 meses ya y unos días después del 11 de julio, y con las protestas mayores en estos 63 años, que ocurrieron en más de 50 pueblos a todo lo largo y ancho de la isla, y no hay ni una sanción de más de gobiernos democráticos, ni una sanción. Hay denuncias, condenas, distintos funcionarios políticos del Departamento de Estado, etcétera, de Estados Unidos, diciendo que condenan la embajada norteamericana, la oficina de intereses, pero hasta ahí. Es decir, nadie le ha podido aguantar las manos al régimen. Los juicios siguen siendo una farsa. Por lo tanto, otro 11 de julio sin una oposición preparada, legitimada, apoyada por las democracias para que sea suplente del castrismo,
¿qué vamos a tener? Lo mismo del 11 de julio. Más represión, más cárcel, etc. Así que se pueden dar esas dos cosas que para mí, para nada pueden augurar un final feliz en lo más mínimo. Y fíjense, les quiero poner un ejemplito muy especial. Es necesario, si los debates son necesarios y si es importante que la oposición política tenga la capacidad de llegar a la mayor cantidad de personas posibles para demostrar la viabilidad, como decía Fernando, que no la veía todavía, la viabilidad de su proyecto. Si no tenemos eso y que los líderes sean creíbles, sean auténticos, tengan la legitimidad de a través de los debates, de interactuar con la gente, se den cuenta que son realmente, que tienen capacidades, que tienen realmente un compromiso con estar aquí y con lograr eso que dicen sus propuestas o sus agendas. Si no tenemos eso, incluso de nada valdría que tuviéramos vamos a suponer, un tremendo apoyo financiero. Y yo les tengo un ejemplo. En Venezuela, a la estructura de Juan Guaidó, que en mi opinión no era una estructura ideal, con muchos problemas, no obstante se le inyectaron, según Esteban Gervasi, hace ya unos meses que él habló de esto, un politólogo venezolano que vive en el exilio, un tremendo analista, se le inyectaron 1.005 millones de dólares. Escuchen eso, 1.005 millones de dólares y Maduro sigue. Donald Trump en el 2018 firma un acuerdo para que a Cuba lleguen 20 millones, 1.005 a la oposición venezolana en un tiempo. A Cuba, por año, 20 millones de dólares a través de las distintas ONG para que llegue el dinero dentro. 20 millones de dólares, de los cuales casi todos los opositores estamos de acuerdo en que solo llega el 5% aquí dentro. Fíjese, el castrismo solamente en el 2021 le compró a los Estados Unidos 231 millones en pollo. Por lo tanto, la lucha por la libertad de Cuba, en caso de que esos 20 millones llegaran íntegros, se quedarían, pero extremadamente muy por debajo. Entonces, se necesita apoyo en serio y se necesita a los líderes y las propuestas que valgan la pena. Y las propuestas y líderes que valgan la pena quedarán en pie después de debates, para que tengan la legitimidad de que la gente sepa quiénes son, cómo lo dicen y qué tipo de compromisos tienen. Entonces, ahí es donde tenemos que llegar. El debate va a ser un punto importante y tratar de meter en una esquina a la prensa y decir, ustedes tienen que participar y darle visibilidad a esto. Si no quieren dar su opinión, ok, pero por lo menos que sirvan como punto de publicidad. Ok, bueno, que nos pasamos mucho. Estamos ya llegando al final. Entonces ya después termina, bueno, Barrenechea y hacemos una última ronda así rápida de dos cositas que queráis decir, porque para no pasarnos mucho. Que sepáis que siempre, bueno, del primer programa me han criticado que, bueno, todo el mundo está esperando polémica y que todo el mundo aquí se faje, y como que esto es como muy pacífico. Da igual a quién invite, todos estáis felices y todos estáis de acuerdo. Entonces, bueno, no sé si algún puntito o no, Barrenechea. Fíjate, lo bueno que tiene este debate es que aquí estamos tres personas que tenemos posiciones un tanto diferentes en ciertas cosas y sin embargo estamos discutiendo. Lo bueno que tienen tus debates es que tú has traído personas como la semana pasada también y que nos hemos puesto a discutir civilizadamente y hemos llegado a ver puntos en común. Eso es lo bueno que lo estoy viendo los debates. Ya habría otra parte que tú puedes poner ahí, que puedes poner, a ver, no sé, hablar de historia, por ejemplo, de ciertas interpretaciones muy específicas y sí podría haber más un debate. Ahora, yo creo que aquí lo fundamental es preguntarse si realmente a lo que se está apostando, hay un sector que en este momento está apostando, como bien dice Claudio, se está apostando por determinados actores, los actores más en este momento con más poder, los actores con más visibilidad, los actores con más, están apostando a una sublevación popular y que después ciertas personas sean las que encaucen ese caos. Habría que preguntarse primero si hay una real posibilidad en este momento de una sublevación popular. No porque las condiciones sean terribles, las personas salen a la calle. A veces las personas llegan a un estado total y se mantienen en ese estado. A veces hay quien dice que es cuando ocurre un cambio brusco y etcétera. Habría que ver si realmente, porque las condiciones en que se dio el 11 de julio pasado
son muy particulares. Las condiciones del 11 de julio son condiciones particularísimas, en primer lugar, de la historia revolucionaria. Como en mucho tiempo no estaba cerrada la frontera del país de la manera que estuvieron en esos meses anteriores al 11 de julio. Se reunieron una cantidad de factores, por ejemplo, los apagones que estaban en aumento en ese momento, ya la gente estaba medio acostumbrándose a los apagones. En el interior la luz no viene, aquí en La Habana no se va. En el interior no viene, aquí en La Habana la mantienen encendida. Esto es una parte ahí esencial. Fíjense si esas manifestaciones estuvieron en un momento pero tan extraordinario, que las manifestaciones en sí son extraordinarias dentro de la historia de Cuba. O sea, en la historia de Cuba, que yo recuerde, no ha habido manifestaciones de ese tamaño en toda su historia. Yo cuando empezaron dije que eran las más grandes después de lo que derribó Machado. Lo que derribó Machado era una cosa muy específica, era la gente metida en su casa y no salía a trabajar. Hoy en Cuba todo el mundo se puede quedar en su casa y no ir a trabajar, que es de hecho lo que todo el mundo está haciendo. Eso no va a derribar el castrismo, porque el castrismo es un sistema aeconómico. No tiene necesidad de economía para funcionar. Él funciona de una manera que funciona. Simplemente es como que absorbe energía del aire, o se la quita aquí, o roba a alguien, o engatusa a alguien para sacarle dinero, o simplemente mantiene a la gente cada día más pobre, y todo colapsa más y más. Yo lo que estoy viendo es eso, que si yo no estoy seguro de que ese escenario en primer lugar se dé, y en segundo, si ese escenario realmente lograría hacer algo más que lograr visibilizar un poco más la represión, porque si vuelve a salir la gente a la calle y la represión es más grande y la manifestación es más grande, lo que les puedo asegurar es que el actual régimen político va a disparar. No es que van a dar palos como la otra vez y salieron personas, van a ser mucho más represivos. No va a ser como esta vez. Y la gente lo sabe, porque la realidad está en las condenas que se le han dado a personas que simplemente salieron a manifestarse a la calle, que puede ser que tiraran una piedra cuando salieron a provocarlo. Y que el régimen no ha sido castigado a nivel internacional. Exacto, lo que tú estabas hablando hasta ahora mismo. O sea, nadie realmente ha tenido un castigo al régimen hasta ese momento. Y ellos que deciden, bueno, vamos a aplicar la tuerca completa, porque ellos sí, si les tenemos vía libre, ellos dicen, tenemos vía libre. Ahora en octubre ahora en octubre viene una comitiva de Maine en Estados Unidos, de unos agricultores norteamericanos, y aquí se sigue desarrollando, esta vez todavía más soterrado, un deshielo segunda parte, con otras características, pero es evidente que a Biden ahora mismo, con todos los problemas que tiene, no le interesa que esto estalle, y muy probable que le tiren cabo al castrismo Pero es que a nadie en la clase política americana... Es que a nadie en la clase política americana le conviene que esto estalle, es lo que no vemos. Que realmente cuando el 11 de julio no solamente fue la administración la que cayó, porque los republicanos también dijeron que no iban a apoyar una intervención, lo dijeron desde un primer momento, porque lo real es que la clase política americana no les interese. Para terminar, esa es la primera variante, la sublevación popular. Vamos a la segunda, que sería la que gentes como yo estamos más cercanas. Por ejemplo, derruir las bases del sistema con un acercamiento. Ahora, yo me pregunto, el acercamiento que se dio hasta 2015 se dio con Raúl Castro a cargo del Estado cubano, una persona que tenía legitimidad para hacer lo que hizo. Díaz-Canel no tiene legitimidad y tampoco cree tenerla, ni los que están alrededor de él le dan esa legitimidad. O sea, yo lo que veo aquí es que estamos en un dominó hipertrancado, porque el régimen en este momento está en una situación en que lo único está como metido en un hueco. Es como la clásica leyenda de Leónidas, que viene un lobo y él se mete en una grieta y ahí él está metido en el hueco y no puede hacer más nada y se puede morir de hambre, pero si el lobo sabe que avanza, lo va a pinchar con la lanza. O sea, ellos están en una situación que no es que sea una buena situación, ellos no están en la mejor situación del mundo, simplemente ellos no han logrado cuajar su proyecto con Estados Unidos. Ellos no tienen proyecto en este momento. El único proyecto a que están jugando ellos es a que las condiciones del año 80 van a volverse a dar, porque el mundo va a volver a ser bipolar o multipolar, y esa multipolaridad va a ser una nueva Unión Soviética. China, en algún momento, que es lo más diferente que se puede imaginar a la Unión Soviética, va a ser China o la Rusia actual. Ahí es donde termino yo. Yo lo que veo aquí es que hay que ver realmente las posibilidades que tenemos. A mí me parece, yo en lo personal creo, la sublevación popular le veo pocas posibilidades. Como tú dices, Claudio, el caos, ¿quién lo arregla después? Yo no creo realmente que esas personas puedan arreglar el caos. Sí
¿A qué punto llevaríamos? Lo único que tal vez lograríamos es una masacre y exponer mucho más al régimen, y a lo mejor ahora sí hay sanciones. Eso sería lo único positivo que veo. Pero por la otra parte veo yo que la política de acercamiento, lo que veo es que las personas que están a cargo del Estado hoy día en Cuba no son las personas ideales para eso. Son personas que carecen de legitimidad, de imaginación política, porque carecen completamente de preparación, imaginación. No conozco de preparación, pero de imaginación. Vamos a hablar de imaginación política. Díaz-Canel es una persona completamente falto de total imaginación. No, pero vamos a estar aquí por lo claro. No conozco a sus asesores, no conozco a las personas que guiaron el proceso anteriormente. Que yo me pregunto a veces si no sería mejor que una persona con mayor legitimidad, o sea, una persona más cercana a la familia Castro, no sería preferible al señor que está hoy día para poder destrabar el dominio. Ya. Disculpe porque me pasé, pero bueno, yo tenía unos cuantos minutos Bueno, más. estamos ya terminando. Le toca a Fernando, yo creo, que lleva calladito un buen rato. Para terminar, conclusiones ya. Hacemos una ronda de conclusiones. La última. Os veo todos haciendo así cuando habláis vosotros y yo digo, pero bueno, este debate... Cuando quieran yo hablo. Cuando quieran yo hablo. Bueno, vamos a hacer una última. Fernando, Claudio, José Gabriel y cerramos. ¿Bien? Okay. De pocas palabras para terminar, que ya nos estamos pasando de la hora. Yo voy a dar mi receta muy básica de hacia dónde hay que moverse, y lo voy a decir en base a si quiere que alguien lo tome en serio internacional y nacionalmente a la oposición. Para mí tienen que hacer una serie de cosas, y lo voy a señalar, ni siquiera tiene que hacerlas. No hay elecciones en la oposición. No hay. Hay elecciones o tal vez algún tipo de forma de conciliación dentro de interno de determinados grupos de partidos, contados con los dedos, que hacen conciliaciones, pero elecciones que yo sepa quién promovió, cuándo llegó y cómo yo, ciudadano, que no me meto en política, puedo meterme y decirte, me cuadra más este que este si voy a ir por la oposición. El castrismo las tiene dentro del partido y tiene su farsa electoral, pero la tiene, nosotros no. Ojo, si no tienes eso, no tienes cómo avalar representantes ante la comunidad internacional, porque Juan Guaidó sí lo votaron, lo votó la Asamblea, lo votó el Parlamento, y sí tuvo un proceso, vamos a decir, un proceso de selección, lo tuvo, por representantes que eligió la comunidad, malo, bueno, peor, ahí está, él puede especular acerca de eso, lo tuvo. Nosotros no lo tenemos, o no lo tenemos para la globalidad de esta comunidad transnacional cubana. Segundo, un enfoque terrible que tenemos con respecto al pueblo cubano, que se va a los extremos. Victimización, pobrecitos los cubanos, hay que hacérselos todos, qué horrible es el castrismo. No hables, no digas nada, vete escondido, no des la cara nunca a nada. Y resultó que el 11 de julio, el 90% de los que detuvieron la autoridad, no, yo estaba caminando por ahí. No tienes contundencia para mantener tu posición. No te van a respetar, saben que lo que hace falta es que te suelten y te quedes callado, porque el castrismo sabe que nadie está con ellos. Lo que quiere es que no hables y que le plantes cara. Y eso no quiere salir a la calle a recibir un balazo. Eso es que le plantes cara. Eso es lo primero. Y la otra es, sale y mátate y muere en nombre de. Y me lleva a un problema, el problema del método. Nosotros no tenemos receta, no hay método, no se conciliado, es darle a la tutti viruti y critique el método del otro. Y me lleva a un último asunto, que esto para mí es más importante que todo lo anterior respecto a credibilidad. Hay que ser capaces, como opositores, de resolver problemas. Simple, porque la política, como planteó Claudio, es resolver problemas, tiene que ser resolutiva. Tu parte es de una posición, pero es resolutiva. Y si usted te plantea que el único problema que tienes que resolver es el castrismo, bueno, mientras el castrismo está en pie, usted falla estrepitosamente. Entonces, el objetivo de la oposición único y concreto y aterrizado durante 62 años es derribar el castrismo. 62 años de fracaso. Eres un fracaso de 62 años y medio porque tu objetivo es derrotar el castrismo. Hay que bajar y ponerte objetivos más concretos. Los presos políticos es importante, no porque el preso político porque tenga que desviar toda la atención, es que el que va a caer preso tiene que sentir que no lo dejaste en banda, tiene que sentir que fuiste capaz de extraerlo de alguna manera, aunque sea de las garras de ahí. Tiene que ser capaz de que no se queden opositores sin vivienda, sin casa, sin comida, pasando trabajo. Tienen que sentir ese apoyo. Si tú no eres capaz de resolver básico ese problema,
Ujú. ¿Qué estás demostrándole al que vas a llamar al apoyo? ¿Para qué me voy a meter ahí? ¿Para sacrificarme en nombre de quién? ¿En nombre de qué? Llevo 62 años en el discurso del sacrificio. No voy a hacer uno más, porque no soy tonto. O sea, es básico no ser tonto para el resto de la gente. Entonces, para mí, estos son punticos que son los míos. Son mi recetica, pero bueno. Bueno, o sea que crees que deberíamos hacer unas elecciones dentro de la oposición. Algo parecido, Algo parecido. algo Que se presenten semejante. todas las opciones, todos los programas que están hechos, que se le den divulgación durante un tiempo y luego También. buscar una representatividad. Bueno, Claudio, tu conclusión, tienes el audio silenciado por un gato que maulló hace un ratito. Tienes toda la razón. Se armó una pelea de gato aquí que vaya. Mira, es que a lo mejor nos estaban oyendo. Bueno, primero contestarle a Fernando que mira, Fernando, comparar la oposición venezolana con la cubana, yo pienso que es un ejercicio que desde algunas aristas sirve, desde otras no. Estamos hablando de una oposición, como yo dije ahorita, que tiene un financiamiento, tiene una protección de Estados Unidos tremenda. Recordemos que además Guaidó estuvo invitado al discurso de la Unión que dio Donald Trump cuando estaba en su presidencia. Y realmente no ha sido así para nada con la oposición cubana. Además, fíjate, ellos tienen un parlamento, todavía tienen esa estructura o esa institución pseudo democrática, ¿no? Que además, yo les voy a decir algo, a mí me parece que eternamente que Estados Unidos y la Comunidad Europea le siga dando cabida a ese cáncer que tú tienes dos gobiernos en paralelo en Venezuela. Señores, eso es peor que San Nicolás del Peladero. Realmente eso es de un ridículo que, fíjate, creo que nunca en la historia de la humanidad se había dado dos gobiernos opuestos, pero es decir, que además de alguna manera incluso tienen muchísimos vasos comunicantes y que han traicionado al pueblo varias veces y que tienen casos de corrupción tremendamente, porque además la legitimidad de Guaidó ha caído tremendamente y ese es un país con otras cualidades que no tienen todas las características del hipertotalitarismo que se sigue teniendo en Cuba. Y es verdad que la oposición debería resolver problemas, pero en totalitarismo, si te estamos diciendo, Fernando, porque además, no por gusto tú estás en Serbia, ¿no? El picheo, como se dice, el picheo aquí adentro es demasiado duro. Y te estoy diciendo, yo como opositor me las estoy viendo tremendamente difícil para llegar a fin de mes, para tener el día a día. Imagina tú para hacer trabajo político, si no puedo resolverme mis problemas. Estamos diciendo que la oposición está descalza. Es imposible resolver otros problemas. Y sin el mínimo de protección, sencillamente intentar resolver los problemas de otros, usted termina en la cárcel, pero con una gran facilidad. Y de nuevo, como hablé con Barrenechea, no está pasando nada. Pasa otro 11 de julio y créeme, no va a ocurrir. Sí, lo único que va a ocurrir es que el castrismo, si no se va, que sería un desastre, y se queda, va a ser más represivo y no hay garantía de que sencillamente ocurra otra cosa con ellos. Para dar como una especie de solución. Por ejemplo, desde el exilio en algún momento se empezó una campaña, hace un año o un año y tantos, sobre Internet, porque fíjate, si cuando se ve es muy fácil desde el exilio, es una posición cómoda, mandar a los cubanos a que nos tiremos contra la máquina de moler carne, sin que a ellos les pase nada en el exilio. Pienso que eso es tremendamente poco ético. Pero además es muy barato, no hay que financiar una oposición, no hay que hacer trabajo pedagógico aquí adentro, no hay que divulgar información importante para la formación cívica, política, de conocimiento de historia, no hay que hacer nada de eso. Tírense para la calle, 4 influencers, 4 carteles y punto. Señores, eso es muy poco. Eso realmente da que no hay una estructura como tal. Y fíjense, desde el 2018, en Estado de Sal, nosotros hicimos un pequeño spot, que se los puedo pasar luego, sobre que Estados Unidos ayudara para que hubiera un Internet libre en Cuba. ¿Qué ocurrió con el 11 de julio? Tumbaron Internet. Entonces, ni siquiera te puedes organizar el día de una rebelión. Entonces, si no tenemos un mínimo de infraestructura, señores, no estamos hablando de nada. Y yo entiendo los puntos de Fernando, que son magníficos, pero de nuevo, Fernando, ahí tú estás desde una abstracción
sin considerar que la realidad aquí es 40 veces más cruda que en Venezuela. Un 40 veces detallito. más cruda de lo que tú estabas planteando ahí, ¿no? Un detallito, cuando me refería a ser efectivo y empezar a resolver problemas, o sea, no estaba para nada, no quería para nada tirarle la carga arriba de que tiene que ser usted, porque ustedes No, no, allá adentro yo no entiendo, tienen nada, pero hay yo gente que sí entiendo, tiene créeme. y no le gestionan nada tampoco. Entonces, así no se ¿Cómo puede. no? ¿Cómo no? Por eso. Oye, que todo el plan sea desde afuera, tírense para la calle, tírense para la calle, Bueno, ustedes son unos ignorantes, vuelvo a ustedes no conocen reconducir. su Claudio, derecho. te quedaste porque había habido una campaña de No, y elección. fíjate, sí, y yo decía, mira, una cosa importantísima que tenemos que lograr es que tengamos un internet libre aquí. El golpe al castrismo sería brutal. Pero Y la técnicamente es muy capacidad, difícil, ¿eh? Técnicamente ok, es muy difícil. ok, ok, es decir, todo lo que se necesita para derribar el castrismo es técnicamente, monetariamente difícil. Claro, nosotros tenemos que, si seguimos creyendo que con migajas aquí se va a lograr algo, señores, si nos tenemos que ir hacia otro lugar. Punto. Termina. Bueno, y Barrenechea, la conclusión, ¿te toca cerrar? Bueno, a ver, lo principal es que creo que lo que lo que hay que hacer es cosas como esta, por ejemplo, empezar a dialogar entre todos, no tener círculo cerrado en que personas que piensan exactamente lo mismo o seguidores de una misma persona se ponen a discutir entre ellos, que realmente no están discutiendo. Aquí estamos nosotros conversando civilizadamente, tres personas que ya lo dije antes, tenemos posiciones muy diferentes en ciertas cosas, en otras cosas estamos cercanos unos y otros. Por ejemplo, yo en cuanto a Claudio y Claudio estamos muy cercanos en unas cosas, Fernando así más o menos, pero no somos coincidentes y sin embargo podemos sentarnos a conversar. La idea de hacer unas elecciones y de hacer una representación de la oposición sería muy interesante, o sea, tener una verdadera representación, pero yo creo que fundamentalmente lo primero que hay que hacer es hacer esta labor parlamentaria, o sea, antes de llegar a las elecciones tendríamos que sentarnos todos a conversar y conversar esa propia idea y, por ejemplo, de ahí tendría que salir el consenso de cómo serían esas elecciones para esas personas, qué se haría, qué estructura tendría. Que lo que habría que hacer es esto, empezar, que creo que Espacio Común va en esa dirección, que es la de crear la costumbre de sentarnos a dialogar civilizadamente desde posiciones contrastantes y no empezar a tirarnos las tejas por la cabeza, sino empezar a interactuar y tener confianza unos con otros. Yo te agradezco, Thais, enormemente las ideas que tú has tenido y que me hayas invitado aquí a tu evento. Por 2 veces, Enormemente agradecido. 2 No, veces. un tipo Dos veces. privilegiado, vea, con ventaja No, sobre es los que a veces otros. yo me pierdo un poco y no voy a poder aparecer en mucho tiempo. Bueno, quería daros las súper gracias, muchísimas gracias por estar aquí. Creo que ha sido súper interesante, súper interesante. Yo he aprendido muchísimo. Mira mi mapa mental. Yo me voy haciendo mis mapas mentales con todas las cosas que vais diciendo y bueno, aquí tengo, wow, a ver si luego me centro y saco un tiempo para hacer resúmenes tanto de la anterior como de esta, que la anterior también tengo mi mapa mental. Y voy sacando pues un poco puntos claves de lo que habéis hecho, de lo que habéis dicho todos y hacemos una especie de resumen para que sea algo más divulgable, porque claro, este tipo de espacios solamente lo puede ver la gente, bueno, la gente que está en Cuba es más difícil, entonces a lo mejor 3, 4 cosas, a ver si No, me siento y lo redacto, sí. yo quería pedirte que si tú puedes hacer una copia de audio y me la mandas. Una copia Normalmente de... una cosa que hacemos en SAT es que por WhatsApp se la Claro, mandamos a mucha gente, porque si un video pesa, por ejemplo, 100 megas, en audio son 7. Y mucha gente, además, no necesitan vernos, no. Si hay una figura por la que vale la pena ver estos debates estéticamente, es por ti. Pero el resto, con escucharnos tiene. Entonces, mira, que por audio lo... qué maravilla. Coincido plenamente en eso, estoy completamente de acuerdo. Qué maravilla. Bueno, tremendo pues... cierre, Barrenechea. Bueno, pues nada, con esto, de Fernando. verdad, con los cubanos, yo después de 30 años aquí en España todavía no me acostumbro al tema de los cubanos y los piropos, pero bueno. Muchísimas gracias y bueno, sabéis que tenéis nuestro apoyo, mi apoyo 100%, así que pidan por esa boca y espero que Espacio sea este edificio que queremos construir. Yo soy la que abro la puerta, la que hago que todo esté limpio
para que podáis venir y que podáis, que se pueda escuchar vuestra voz y en especial de los que estáis dentro de Cuba, luchando contra la dictadura. Así que bueno, sin más, hasta aquí hemos llegado y espero que, bueno, que los que estéis viendo la grabación comenten, pueden comentar donde se va a subir, en cualquier grupo donde se comparte esta grabación, que comenten, que aporten, que pidan, que pregunten. Y bueno, esperamos dentro de Espacio Común, del grupo de Espacio Común Público, que bueno, todo el mundo se puede sumar al espacio público de Espacio Común, podamos seguir este debate de alguna manera. Oye, yo agradecerte a ti y a Fernando también por sus críticas, por el buen tono que hemos tenido todos, de verdad, y ojalá se imponga como moda esto, ¿no? Para que el civismo crezca. Ojalá. Con ese deseo terminamos la sesión y muchísimas gracias otra vez. Buenas noches. Buenas noches, un placer.